Queridísimos amigos, espero se encuentren súper bien. Y para este inédito video estoy aquí con una personalidad que también es un amigo muy querido que aprecio mucho, nada más y nada menos que Eddie Fleischmann. Eddie, muchísimas gracias por el tiempo, por estar aquí. Ravi, al contrario, es un honor para mí estar contigo en tu canal y dirigirme a todos tus seguidores. Muchas gracias, un placer. Y bueno, Eddie, estamos aquí porque usted es una personalidad muy reconocida. No, empezamos mal si me dices usted. Bueno, hablemos de tú. Muy bien. Bueno, eres una gran personalidad en Perú, un líder de opinión pública. Me parece interesante, ¿no? Justo la perashá de esta semana, Vaikra quiere decir un llamado. Nosotros creemos, de acuerdo a la Kabbalah, cada persona tiene su misión de vida, su llamado. Me parece súper especial desde el lugar donde estás, por un lado como un periodista deportivo, pero por otro también veo que aprovechas este espacio para también la misión de influir como judío y como un ser humano de bien en la gente, ¿no? Si nos puedes contar un poquito sobre eso. Bueno, Ravi, efectivamente, la verdad es que yo nunca me imaginé que iba a trabajar en medios de comunicación. Yo era siempre muy aficionado a los deportes, muy aficionado a practicar deporte, a ver, a escuchar, a leer sobre deporte, desde niño. Estudié administración de empresas sin imaginarme que iba a trabajar en medios de comunicación. 4 años después de terminar mi carrera fue que yo empecé a practicar en una radio hablando de fútbol y de deporte. Después una cosa trajo la otra, radio, televisión, diferentes canales, eventos, transmisiones. Y efectivamente, el hecho de tener un alcance con la gente y que hoy hayan proliferado las redes sociales, porque yo empecé mi trabajo antes de existencia de Internet. Entonces, tener información a la mano, estar enterado, informado de los diferentes temas, era una tarea mucho más complicada. Pero en el camino, con la llegada de Internet, con la facilidad y el acceso a la información y con la aparición de las redes sociales, uno tiene la posibilidad de llegar a más gente con más temas y con más tiempo. Porque el tiempo en televisión y en radio es limitado. Sí. El tiempo en medios virtuales es ilimitado. El alcance que uno puede tener en redes sociales puede ser más importante y puede permitir a uno entrar en detalle. Y la verdad es que yo desde que trabajo en medios de comunicación nunca oculté que profeso la fe judía, nunca pretendí disimular cuál era mi fe. Digamos que en los canales y en los medios de comunicación en los que he trabajado siempre expliqué que en Yom Kippur yo no puedo hacer transmisiones. En la medida de lo posible siempre intenté que en los programas que yo tenía los días viernes los pueda grabar más temprano para poder quedarme en familia el viernes por la noche en Shabbat. En Twitter, en Facebook, en mis diferentes redes sociales suelo difundir las festividades judías. La gente digamos que se interesa, pregunta, quiere saber por qué prendo velas de Hanukkah, por qué comemos un pan sin levadura en Pesaj, y nunca he tenido ningún problema en ese sentido en difundirlo y en mostrarlo y en normalizar mi condición de judío. Yo creo que ese es un tema clave. Cuando nosotros tememos o nos escondemos, estamos de alguna forma provocando que se sospeche en algo de nosotros. Y creo que no hay motivo. Creo que no tenemos ni por qué escondernos. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra identidad, de nuestra fe, de nuestras raíces, de nuestro origen, de nuestra historia, de nuestra civilización. Y yo lo que he pretendido siempre es difundir. Wow, no, muy importante, me parece que es un verdadero ejemplo a seguir. Como judíos siempre estamos a los ojos de la gente y hay quien se siente a veces hasta un poco avergonzado y oculta su identidad, y que en la posición que tienes poder representarlo. Es más, en mi opinión, más allá de que cada uno tiene el derecho de tomar las decisiones que quiere en su vida, más allá de que cada uno se hace responsable de sus actos y no existen culpas colectivas sino individuales, siempre creo que estando, sobre todo en la diáspora y en colectividades pequeñas, cada cosa que haga un judío va a ser juzgada de una forma más minuciosa, más detallista, más exigida, más exigente. Y entonces, en realidad, cada vez que salgo al frente en un medio de comunicación o hablo para el público, no me olvido que soy judío y que de alguna forma
represento a una colectividad, sin querer, porque no es mi pretensión representar a la colectividad judía del Perú, pero es inevitable que lo que haga bien o lo que haga mal, de alguna forma lo relacionen con la colectividad judía. Y es inevitable que cada individuo de la colectividad, por lo bueno o por lo malo que haga, también va a ser observado por su condición de judío. Y entonces, yo en lo particular he tenido, hasta el momento por lo menos, siempre mucho cuidado en cuidar un nombre, en cuidar una identidad, en cuidar nuestra condición de minoría en este país. Sí, nos termina siendo una tremenda responsabilidad también. Estoy seguro que los judíos de Perú están muy orgullosos de cómo están representados. No sé, pero en todo caso, yo no me oculto, yo normalizo mi condición de judío y creo que todos deberíamos normalizarlo. Alguna vez me han preguntado con respecto a alguien que no actuó bien, que cometió actos inadecuados, y dije, bueno, dentro de los judíos también habemos malos. Gracias por pensar que no, pero también tenemos individuos que actúan mal. Y no hay ningún motivo para avergonzarse. Somos un pueblo como cualquier otro. Tenemos de los buenos, de los regulares y de los malos. ¿Cómo contesta usted a los llamados hates cuando uno está así en abierto? Siempre hay alguien que un poco antisemita, sí, tal vez. A veces los bloqueo, a veces les respondo. A veces les respondo aunque no tengan trascendencia, porque hay otros que pueden pensar igual y pueden creer que mi silencio es concesivo. Y prefiero no quedarme callado. Y en general, como comunicador y digamos como alguien que tiene llegada a una cantidad de público importante, siento un deber moral. Cada uno lo asumirá a su manera. Yo siempre he sentido un deber moral de defender a Israel y al pueblo judío en la medida de mis posibilidades y de defender la democracia y la libertad estando en el Perú como ciudadano peruano. Entonces a veces me preguntan, ¿por qué te metes en política? Bueno, porque si yo tengo alcance con la gente, creo que en determinados momentos uno tiene que asumir una responsabilidad y tomar una posición y no quedarse en la medianía. Y con respecto a Israel, cuando hay problemas por Gaza, por atentados o por una acción de Tzahal o por una decisión del Estado de Israel, sí, salgo al frente a argumentar y a tratar de desbaratar mitos y mentiras que se escriben y que se dicen sobre Israel. Interesante. Me pareció muy bonito la anécdota que me practicó en la que le pidieron, me parece, que traigas 3 objetos valiosos para ti, y entre ellos estaba el tefilín. Si nos puedes practicar un poquito. Una vez, en una ocasión, en un canal de cable, me invitaron junto a otros personajes a contar qué objetos son especiales para nosotros en nuestra vida. Y entonces yo recuerdo que elegí 3 objetos. Uno era un reloj que me regaló mi abuelo, por el lado materno, mi abuelo turco sefardí. Ahí es la parte sefardí. Un reloj que todavía lo conservo. Una caja en la que tenía todas las acreditaciones y las credenciales de las diferentes transmisiones y eventos en los que he asistido en mi trabajo, en todos estos años en medios de comunicación y vinculado al deporte. Y el tercer objeto que le mostré son mis tefilín. Y les expliqué que con mis tefilín se reza todas las mañanas, qué es lo que hay en la cajita, qué significa ponerse en el brazo, qué significa ponerlo en la cabeza. Les expliqué que los judíos varones, por lo general, nos ponemos para rezar todas las mañanas los tefilín, qué significan para nosotros, y porque efectivamente a donde voy van mis tefilín. A veces me olvido de ponérmelos. No soy un observante tan riguroso de todos los preceptos que tiene la religión, pero uno de ellos es ponerme tefilín. Y para mí es algo muy importante y lo expuse y no hubo ningún... Al contrario, les pareció atractivo, les pareció interesante que les cuente algo tan personal, ¿no? Qué bonito, gracias. Y por ejemplo, Eddie, como judío, nosotros no celebramos la Navidad. Por otro lado, uno vive en un país cultural, respetuoso. ¿Cómo manejas, por ejemplo, propagandas navideñas? Sí. Es el trabajo de uno, pero no sé. Claro, en los canales de televisión siempre se graban promociones alusivas a la Navidad. Y yo tengo una anécdota. En una ocasión me quisieron hacer grabar una promoción por Navidad junto a un nacimiento.
y yo les pedí que si por favor, en lugar de hacerme grabar junto a un nacimiento, me podían hacer grabar al costado de un árbol de Navidad, que me parecía que era igual de respetuoso, pero sin ir contra mis convicciones, sin de alguna forma que se puede interpretar esto como una forma de idolatría. Entonces simplemente grabé el mensaje, y cada vez que grabo mensajes, como la gente sabe que soy judío, suelo decir, a pesar de la diferencia de fe, de la diferencia de creencias, de que uno profese otra religión, el ambiente de la Navidad nos contagia de un ámbito de paz, de solidaridad, de alegría, de entusiasmo, de un nuevo comienzo, de un nuevo ciclo anual, y por lo tanto envío mis saludos y mis mejores deseos a todas las familias del país, etcétera, sin necesidad de entrar en conflicto por mi fe. Con respeto y orgulloso al mismo tiempo de lo que tiene uno. Así es. Qué bello. Eddie, tal vez para ir concluyendo, me pareció muy interesante que me enteré que usted también es coach deportivo, tiene una formación en coach deportivo que ha ayudado gente. Y bueno, eso va mucho con lo que hablamos en el canal siempre, que la espiritualidad, los valores judíos, pues hablan de que uno cuide su mente, su espíritu y su cuerpo también para servir a Dios. Y el mensaje de tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué mensaje nos puede así transmitir a todos los seguidores el deporte, el coach deportivo, para la vida, para el día a día? Bueno, Ravi, yo honestamente creo que somos mente, somos espíritu, alma y somos cuerpo físico. Dios pone nuestra alma en una máquina. Nosotros somos rigurosos en llevar nuestro automóvil a hacerle su servicio cada 5.000 kilómetros. Nunca le pondríamos petróleo a un auto que consume gasolina. Le ponemos el aceite que requiere cada vez para que el motor se mantenga. Sin embargo, con el cuerpo a veces ingerimos algo que no hace bien, consumimos sustancias que no hacen bien, no cuidamos esta máquina que nos han prestado mientras estamos aquí. Entonces yo creo que es imprescindible el deporte para la disciplina de las personas. El deporte probablemente es la actividad del ser humano en la que con mayor objetividad uno puede observar su mejora y su crecimiento. Mejorar el tiempo que uno hace corriendo, mejorar la distancia que uno lanza, mejorar la altura con que uno salta, mejorar la performance que tiene, los talentos que tiene. Entonces el deportista en su esencia lo que busca es competir consigo mismo, buscar su mejor versión, acercarse lo más posible a la excelencia. Y yo creo que esa cultura del deportista trasladada a nuestra condición de padre de familia, a nuestra condición de empresarios, a nuestra condición de médicos, de rabinos, de profesionales en cualquier área, nos acercan a buscar nuestra mejor versión y nos hace entrar en un circuito de superación, en un círculo virtuoso de superación permanente que yo creo que es imprescindible. Y entonces, por eso a mí me envuelve tanto y me apasiona tanto el deporte, porque creo que es la actividad del ser humano por excelencia que nos hace buscar siempre ser mejores, intentar ser mejores. Podemos fallar, tropezamos, nos caemos, nos volvemos a levantar, nos equivocamos, fallamos, perdemos, ganamos, volvemos a perder, pero rendirnos nunca. Y creo que ese es el espíritu del deportista en esencia, no rendirse nunca. Wow, interesante, qué bonito. Y si traslado la analogía a lo que es el pueblo judío y el Estado de Israel, creo que es un poco así. Creo que nos ha tocado empezar con dificultades, tener mucha resiliencia, ser como ese deportista que está lesionado un tiempo y se tiene que recuperar, y cuando se recupera vuelve a la actividad, y cuando vuelve a la actividad logra su mejor versión, y de pronto tiene una derrota y tiene que recuperarse de esa derrota, sufre, pero se repone, se levanta, y creo que esa es de alguna forma la historia tan sinuosa que ha tenido el pueblo judío en su perseverancia, en su persistencia, para seguir en una historia en medio de un mundo hostil en muchos pasajes de la historia, y hoy tener al Estado de Israel como una potencia mundial. Wow, me encanta la reflexión. Claro, el trabajo en equipo también, que como pueblo somos en el deporte. Es que creo que el trabajo en equipo, cuando hablamos de trabajo en equipo, no se trata
de pronto solo de tener todos el mismo color de camiseta. Es tener el mismo color de camiseta, pero valores en común, propósitos en común, una visión de la vida en común, Ayudarnos. objetivos en común, ser solidarios, tener respeto por nuestros compañeros, por nuestro entrenador, por nuestros rivales, por la autoridad, por el reglamento. Entonces creo que el pueblo judío, para llegar a donde ha llegado, ha tenido que ser equipo. Y tenemos un gran capitán. Y creo que ese gran capitán nos lidera y nos lleva por una senda de superación permanente. Interesante. O sea, el objetivo no necesariamente va a ser ganar al otro, sino ganar a uno mismo. Sí, porque finalmente el niño que tiene dificultades, a mí me ha tocado en las campañas de Teletón, cuando se hace campañas para recaudar dinero para los chicos discapacitados. Y yo he sido testigo de ver a niños que trabajan 6, 7, 8 meses, a veces 5, 6, 7 años, con el único objetivo de caminar o de llevarse una cuchara a la boca sin derramar la avena. Es un héroe. Y cuando lo consiguen, son unos campeones. Han logrado superar su desafío. Han logrado lograr una meta que parecía inalcanzable. Probablemente para uno de esos chicos, ponerse de pie y caminar es más difícil que para Rafael Nadal ganar Roland Garros. Entonces, todos desde nuestra posición podemos gratificarnos con un éxito personal, con un triunfo y ser campeones en nuestro contexto. Wow, qué importante mensaje. Eddie, muchas gracias. Para finalizar, quizá un consejo para alguien que es judío pero le toca estar en un mundo no judío y tiene que equilibrar, no perder su identidad al mismo tiempo que tiene que convivir el día a día con gente que no comparte sus creencias. ¿Cómo se equilibra eso? Yo creo que si uno sigue sus convicciones, si uno sigue los valores que aprendió en casa y que aprendió de nuestra fe y de la Torá, a pesar de que yo no soy un estudioso profundo de la Torá, pero uno tiene nociones por lo menos básicas: monoteísmo, libre albedrío, tikkun olam. Desde nuestro lugar mejorar el mundo. Entonces, yo no creo en el temor a mostrarnos como judíos. No creo en el temor de nuestra identidad. Creo en que tenemos que ser orgullosos de nuestra identidad. Tenemos que ser orgullosos de pertenecer a un pueblo como el pueblo judío. Tenemos que ser orgullosos de creer en quien nos creó, de creer en la libertad. Finalmente, nadie juzga al otro. Cada uno lleva su fe a su manera y como prefiere, y en creer que desde nuestro lugar podemos mejorar el mundo. Entonces, si nosotros seguimos, creo, esos tres lineamientos, ya estamos encaminados. Después será matices. Uno es Shomer Shabbat, el otro cumple con Kashrut, el otro ambos, quizá alguien ninguno, pero si desde nuestro lugar confiamos en Dios, si de nuestro lugar respetamos la libertad y somos inclusivos y no aceptamos tan fácilmente la discriminación por haber sido un pueblo discriminado, y finalmente intentamos desde nuestro lugar mejorar el mundo, creo que ya estamos bastante avanzados como judíos. Wow, maravilloso. Eddie, muchísimas gracias por su... No, Rabbi, al contrario, es un honor. Un placer, gracias. Muchas gracias a ti. Una alegría siempre. Saludos para todos. Gracias. Bendiciones.